La Chisma, por Las Vulpes. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? Este es un podcast hecho por morras y para morras, De formato libre, con temáticas feministas, donde compartiremos experiencias, opiniones e información hecho desde La Paz. para el mundo. Acompáñanos a La Chisma. Hola, ¿qué tal a todas las vulpes que nos escuchan? Estamos otra vez en un episodio más de La Chisma. Pues muy contentas de poder continuar con este proyecto, de que nos estén escuchando. Nos da tanto gusto recibir mensajes, comentarios, de que de verdad hemos abordado temas que ustedes nos habían pedido en los cuestionarios, que han sido pues el amor romántico, el sexting, etcétera. Y pues hoy traemos un tema súper bueno, súper escabroso también, controversial, pero pues en realidad no tendría por qué serlo, ¿no? Pero pues así se ha dado. Entonces hoy vamos a hablar sobre aborto y pues yo le dejo el micrófono a mis compañeras también para que se presenten. Hola a todos, bienvenidos. Como comentó Dani, el día de hoy tenemos este tema que ya nos moríamos por hablar de él, de compartir todo lo que sabemos y pues hacer la chisma, ¿no? Al final de cuentas. Chismear un ratito sobre aborto. Un tema que sí nos gusta mucho. Hola, pues yo soy nueva en este espacio, estoy muy contenta de compartir con ustedes, compañeras, y pues un saludo a todas las personas que en algún momento escucharán Sí. este podcast. Y pues sí, efectivamente es un tema pues de alguna manera sí que causa ámpula siempre, pero pues es que es necesario hablar sin tapujos, Así es. desmitificar para pues buscar justo derrumbar este estigma alrededor de la práctica del aborto, sobre todo en casos de que sea voluntario. Y pues, ¿qué les parece ahora que tocas el tema? Pues si arrancamos un poquito sobre los estigmas, un poco sobre los mitos. No sé si ustedes antes escucharon algún tipo de mito respecto al aborto. En general, pues yo me recuerdo que pues decían, ¿no? Que una experiencia de aborto es súper traumante y algo que difícilmente superas y algo que te persigue todo el tiempo. Pero yo, pues en la experiencia que he tenido con mujeres, etcétera, pues yo me he dado cuenta que no, en realidad puede haber, ¿no? Pero yo considero que es resultado de las mismas condiciones en las que se da, es mismo resultado del estigma de la sociedad respecto al tema, pero propiamente del proceso como tal, yo siento que no sea como algo que no se pueda separar, ¿no? O sea, el trauma del proceso del aborto, creo que no sé si ustedes han escuchado algo. Sí, yo, bueno, de hecho, recuerdo que alguien hacía esa reflexión, ¿no? Y nos comentaba que muchas veces la culpa, o bueno, como que esa experiencia traumática viene de la culpa que otros te dan a ti, ¿no? Como que tú deberías de sentir esto, ¿no? Y como todo eso que vas cargando, entonces ahí es cuando empiezas a sentir que ya no puedes y que es difícil y empiezas a tener como ya otro, no sé, empieza a ser difícil afrontar, superar ese momento. Sí. Entonces, ¿Tú, Pau? Pues mira, yo pues considero que efectivamente muchas mujeres que han vivido procesos o prácticas, abortos como tal, que han decidido llevar a cabo pues esto, pues sí en muchas medidas pueden vivir el estigma social y el daño psicológico que pudiera existir es principalmente derivado de este estigma social de la culpabilidad que se infringe hacia las mujeres que directamente toman estas decisiones. Pero bueno, a mí me gusta pensarlo de otra manera y creo que no soy la única en este sentido, que yo sí considero que no es una decisión fácil para ninguna mujer. Creo que ninguna mujer desea vivir o sea, ninguna mujer busca vivir un aborto, claro. Es decir, ninguna mujer se embaraza con la intención de abortar. Son miles y múltiples situaciones y situaciones las que
las que conllevan a que una mujer tome esta decisión, pero sí creo que es necesario darle un poco la vuelta a esto, justamente buscando eliminar este estigma social y estos mitos que se viven alrededor de una práctica de aborto y que las mujeres directamente vivimos, y en el sentido de que puede ser mucho más dañina una maternidad no deseada a nivel psicológico. O sea, puede causar muchos más estragos psicológicos una maternidad deseada que una práctica como tal, y no es como que nada más te laves las manos y ya. Simplemente que sí, yo sí creo que las mujeres toman estas decisiones conscientemente, inteligentemente. Yo sí considero que la mayoría de las mujeres pues lo toma a sabiendas que es prácticamente la mejor decisión que está tomando, que no es fácil precisamente por el estigma y por toda la carga social y todo lo que se puede derivar de ello, porque es a nivel individual, pero también a nivel sociocultural que se vive esto. O sea, no solamente directamente las personas señalan como, ¿qué es el primer señalamiento? Asesinas, inconscientes, irresponsables, putas, abren las piernas muy fácil, pero luego no se hacen responsables, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente pues a nivel sociocultural pues también se vive esa carga muy fuerte. Entonces pues sí es necesario, creo yo, a la par de trabajar en los procesos pues legislativos que estamos buscando, porque es innegable que esta lucha existe y que lo vamos a lograr, que será ley, pues trabajar a la par de ello. Es decir, yo creo inclusive que no se puede lograr un cambio legislativo si no hay un cambio sociocultural. Claro. Y Pau, precisamente a mí me llamaba un buen la atención, por ejemplo, estas paredes que hay en la ciudad, en general aquí en La Paz, y creo que también en Cabo, no sé si en otros municipios, pero que invitan, ¿no? De manera engañosa, hay que decirlo, ¿no? Porque dicen, estás buscando abortar con pastillas, no lo hagas, es riesgoso, yo te ayudo, y bla, bla. Entonces, buscando referencias de la doctora que se pone ahí, ¿no? Abajo, apenas. Pues tiene un buen de artículos donde, pues, de verdad se evidencia que son, pues, grupos pro vida que persuaden a las chavas para que continúen con el aborto y realmente... Que continúen con el embarazo. Con el embarazo, perdón. Sí. Que continúen con el embarazo. Y utilizan todos estos mitos y todos estos estigmas, pero de una manera tan abusiva, porque es abusivo lo que hacen, desinformar a las chavas, sembrarles miedo, sembrarles un montón de consecuencias psicológicas, que van a soñar con niños muertos, que van... O sea, ni quiero repetirlo porque no vale la pena darle más difusión a esas falacias. Entonces, a mí se me hace súper mala onda que haya iniciativas de este estilo que, al contrario de ayudar a las mujeres a que puedan ejercer sus derechos que ya están reconocidos y que no se ha armonizado aquí en Baja California Sur, pues sí, pero que ya están establecidos, ¿no? En otros estados de la República, aquí, al contrario de ayudarles a ejercerlos, pues las persuadan para que no los ejerzan. Y creo que esto es en muchos contextos que vemos este tipo de pues no sé si llamarle publicidad o anuncios, lo que sea. Los he visto aquí en La Paz. Conocemos, que es muy evidente, pues las campañas en contra de estos derechos, y creo que sí es necesario también hacer referencia a ello. ¿Por qué? Porque hay que pensar cuántas mujeres no han caído en estas trampas de estos grupos que justamente pues abusan de la situación, la problemática en la que se encuentran estas mujeres, porque si lo analizamos un poquito, quienes hemos tenido la oportunidad de estar cercanamente a mujeres que han tomado esta decisión, o quienes en lo individual han vivido esta situación, pues sabemos que no es una situación fácil por la que se vive, precisamente por la ilegalidad, por la penalidad, por toda la situación sociocultural que existe, que es real, que es palpable, que la hemos vivido, que lo hemos escuchado, que algunas lo han vivido en carne propia. Y es una trampa, y hay que decirlo con todas sus letras, para grupos que trabajan a favor de la trata de infantes. O sea, eso es no sé si secreto a voces, porque no creo que sea secreto para nadie, que estas personas, estos grupos se aprovechan de la situación, de la problemática,
que viven estas mujeres. ¿Para qué? Para convencerles, como tú dices, de que continúen con estos embarazos y pues que finalmente pues den en adopción, y lo digo entre comillas, porque bueno, habrá quien sí lo sepa de viva voz, pues, cuáles son las condiciones en las que estas adopciones se llevan a cabo, irregulares, en donde hay cuestiones económicas de por medio, etcétera, grupos religiosos, grupos fundamentalistas, pues que solo se preocupan por ejercer este poder sobre las decisiones, sobre los cuerpos, sobre la vida de las mujeres. Entonces, pues sí hay que alertarlas en este sentido, ¿no? Y mantenernos atentas de que las mujeres a nuestro alrededor, porque pues una nunca sabe, ¿no? Estando en la edad reproductiva y teniendo una actividad sexual, creo que heterosexual por lo menos, estamos todas en riesgo, todas las mujeres que cumplen con esas características estamos en riesgo de un embarazo no deseado, y si no tenemos la información concreta, pues también estamos en riesgo de caer en manos de esta gente depredadora. Entonces yo sí alertaría en este sentido a las personas en general, a la sociedad en general y a las mujeres en lo particular, a que aprendamos, porque sí tenemos que aprender a diferenciar entre campañas y campañas, y creo que la base de todo esto son los derechos humanos, y apegarnos a cualquier organización, grupo o persona en la individual que busque justamente brindarnos un contexto más seguro en donde podamos ejercer esos derechos. Y creo que los derechos es la palabra, si tú quieres, o la acción clave en este sentido, porque si lo analizamos, si analizamos el discurso de estos anuncios, etcétera, etcétera, son discursos de odio, son discursos de miedo, de violencia inclusive. Entonces sí hay que aprender a diferenciar, a discernir entre ciertos discursos y otros, ¿sí? En donde está implícita la violencia, en donde está implícita la discriminación, en donde está implícito el estigma en contra de que las mujeres decidamos plenamente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra reproducción, etcétera. Y creo que estas campañas y discursos de odio encuentran tierra fértil en Baja California Sur, porque pues está en el Código Penal, o sea, ¿qué otra cosa, no? Que el Estado mismo no reconoce, el Estado de Baja California Sur no reconoce actualmente el derecho a las mujeres a acceder a un aborto, ¿no? O sea, en el Código Penal pues existen, ¿no? Las sanciones, las multas para las mujeres que pues incurran en esto, o personas que ayuden a las mujeres, ¿no? A practicarse un aborto. Y pues nada más contamos con un par de causales nada más, ¿no? En caso de violación, en caso de que corra peligro de muerte la mujer, el producto tenga alteraciones genéticas, cuando sea resultado de una conducta imprudente. De la mujer. O una inseminación artificial no consentida. Así es. Sí, son pocas las excepciones, y pues de entrada, y mira, yo en ese sentido entiendo la problemática que vivimos las mujeres directamente cuando queremos tomar esa decisión y no contamos con los medios seguros para hacerlo, pero también lo veo de parte, por ejemplo, he tenido oportunidad de trabajar con prestadores de servicios de salud directamente, o de algunas otras instituciones, y también en estas personas recae justamente ese miedo de decir, bueno, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, o sea, yo puedo ir a la cárcel por esto, o yo puedo meterme en muchos problemas, y es hasta cierto punto entendible eso. Es por eso justamente que se busca la legalización de esta práctica, porque pues los factores son múltiples, como sabemos. El por qué las mujeres toman o tomamos estas decisiones pues es tan variable como cada mujer, ¿no? En el mundo, o en el estado, o en este territorio, pero si lo vemos desde esta perspectiva, pues sí es comprensible que algunas personas, más no te digo que estoy muy de acuerdo del todo, ¿no? Para mí creo que lo ideal sería, hablando de ideales, ¿no? De lo que estamos buscando, de llegar a ese punto en donde todas las personas simplemente respetemos las decisiones de las mujeres, en este caso, ¿no? Pero pues hasta cierto punto yo sí
con estas experiencias que he tenido de, por ejemplo, de capacitar a estas personas o de acercarles información, de facilitarles información que ya está contenida, por ejemplo, en las normatividades, por ejemplo, en los casos de violación, la norma 046 que lo establece muy claramente, y todavía fíjate que es muy curiosa esa parte. Es motivo seguramente de muchísimos análisis, investigaciones, etcétera, o no sé si tantas, pero deberá de haber por ahí el por qué cuando es en caso de violación sí, y por qué cuando es un acto voluntario no. Y tiene que ver justamente con la dificultad de entender de mucha gente y a nivel sociocultural el derecho al placer de las mujeres, ¿sí? Porque dentro de los derechos sexuales y reproductivos no solo está el hecho de decidir cuándo, con quién, si quiero o si no quiero reproducirme o no reproducirme, también está implícito, y por eso los derechos sexuales y reproductivos se han ampliado a través de los años, por eso son progresivos, al igual que el resto de los derechos humanos, porque no había cabida, por ejemplo, para el reconocimiento de esta parte tan subjetiva, pero no del placer, pues. Exactamente. Entonces, cuando el aborto está ligado a una práctica que únicamente tiene que ver con el placer de las mujeres, entonces las mujeres somos castigadas. Es decir, las mujeres somos castigadas por ejercer nuestra sexualidad en busca únicamente del placer. O sea, seguimos con esa idea de antaño, aunque en cuestión de derechos, en cuestión jurídica, legislativa, de alguna manera se ha avanzado, y es importante reconocerlo, porque no ha avanzado nada más porque sí, sino que ha avanzado gracias al trabajo y al impulso de muchas mujeres, de muchos grupos, principalmente feministas, pero a nivel ideológico se podría decir, porque estas son cuestiones ideológicas, pues, no es ni científico, ni teórico, ni nada por el estilo. ¿Por qué sigue tan fuerte esta idea de ligar forzosamente la sexualidad con la reproducción, como si la maternidad fuera un castigo? Es decir, anduviste de caliente, anduviste de puta, pues entonces asume las consecuencias. Y entonces quienes estamos en esta lucha, pues necesitamos pues también trabajar en ese reconocimiento. Pues pareciera que ya se superó ese tema, pero no es así. La sexualidad y la reproducción parece que siguen estando atadas, pues, y no es así. Las mujeres tenemos derecho a ejercerla sin que la maternidad sea un castigo o una consecuencia de. Pero pues para muchas personas todavía es muy difícil entenderlo, y pues sigue esa vigilancia sobre el ejercicio de nuestra sexualidad, pues. Entonces, pues sí es necesario pues que a nivel subjetivo como mujeres lo asumamos, lo entendamos, y quienes estemos en esta lucha pues también lo integremos como parte de, porque pues son elementos indispensables en esta lucha. Pero bueno, igual como la vigilancia de la virginidad, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? De cómo si ha costado un buen de trabajo, aún continúa en unas culturas más fuertes que en otras. Pero, por ejemplo, también la vigilancia hacia el cuerpo de la mujer en la cuestión de la virginidad, de la pureza, ¿no? De la pureza, y de cómo la religiosidad también, ¿no? Por eso, como mencionas, es una cuestión meramente ideológica, porque casi todo reside en un principio tal vez hasta bíblico, ¿no? Incluso, ¿no? Neta, la virginidad, su principio bíblico. El valor de las mujeres. Y el amor todo lo puede. Todo esto es como la romantización también de la maternidad, ¿no? De que pues ya una vez que ya estás embarazada lo vas a poder sacar adelante, lo vas a amar. Lo vas a amar, y todo este rollo que incluso se le impone a las chavas que han sido víctimas de violación, ¿no? Claro, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa eso, tiene? ¿No? Claro. Y en la virginidad pues también lo podemos ver, ¿no? Como las mujeres pues antes eran súper vigiladas, ¿no? Para que fueran puras y se guardaran hasta el matrimonio y todo esto. ¿Cómo es tan riguroso, ¿no? Que incluso las mamás participaban de esas, como de esa tradición, pues, de entregar a la mujer, a la hija de blanco, y pruebas de virginidad y tanta cosa, ¿no? Que se desarrollaba en aquellos tiempos. Y cómo, pues, de manera también, pues no sé si inconsciente,
pero sutil, podríamos decirlo, continúan esos controles, ¿no? Todavía sobre el cuerpo de las mujeres, operando de manera diferente y todo, pero continúan, ¿no? En ciertos cánones de belleza, en estas cuestiones del aborto, ¿no? Y en general, ¿no? Con la eutanasia y la virginidad todavía continúa de manera más sutil, pero continúa, etcétera, ¿no? Sí, hay de contextos a contextos. A lo mejor para nosotras que somos sumamente privilegiadas, porque hay que decirlo como es, o sea, creo que por lo menos las que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de estudiar, de tener una familia que de alguna manera nos brinda ciertas protecciones, cierta seguridad, que vivimos en un contexto que también hemos trabajado para configurarlo y que seguimos en esa lucha, pero que ya muchos derechos nosotros los damos por hecho, pero hay otros contextos en donde definitivamente las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, todas las edades no cuentan con estos privilegios, porque bueno, como bien se dice, cuando el derecho no es de todas, entonces es privilegio, ¿no? Y no hay que irnos tan lejos, o sea, nuestro contexto sudcaliforniano está repleto de este tipo de comunidades. Vayámonos a los campos agrícolas, a las rancherías, a todas esas comunidades, incluso aquí en la ciudad, en la de pobreza extrema, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y no nos alejemos tanto, se sigue a través de la culpa, se sigue pues controlando, manipulando el ejercicio pleno de nuestra sexualidad. Pero me sorprende un chorro la fuerza que sigue teniendo la iglesia, o sea, en pleno siglo que estamos y sigue teniendo esa fuerza, ¿no? De que aún así la gente que está indecisa y que no está metida en ninguna religión ni nada, con sus campañas les siembran este temor, les siembran esta culpa y se van del lado de ellos, ¿no? Y se hace cada vez un grupo como más fuerte, pero a través de la culpa, ¿no? Y a través de esas estrategias de miedo, no por convicción, no por conocimiento, no por empatía, no por nada, o sea, es por culpa, por lo que ellos llaman el redarguir, ¿no? El redarguir de la doctrina, ¿no? Sí, y yo creo, a mí algo que me gusta siempre, y bueno, yo que tengo oportunidad de trabajar en estos rollos de educación sexual, con jóvenes, a veces con población infantil, etcétera, me gusta hacer estos trabajos de reflexión para justamente ir identificando, porque creo que eso nos ayuda a liberarnos también a todas las personas de estos prejuicios, de todas estas ideas que andan rondando por ahí, que aunque a veces nos creamos muy libres y muy soberanas y muy autónomas, pues siguen anidándose ahí en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y que repercuten justamente en el acceso al placer, ¿sí? Y entonces yo muchas veces hago estas reflexiones con diferentes poblaciones de cómo fue tu educación sexual, en qué consistió, fue buena, fue mala, cómo la defines, más que hablar de bueno o malo, porque bueno, eso es muy relativo. Sí, es que hubo, porque no hablar de eso también educa, el silencio y la omisión también educan, entonces... Y son reflexiones a veces muy sencillas que hago al inicio, por ejemplo, cuando doy algún taller o algún tipo de participación con grupos, cómo fue, y entonces esas pequeñas reflexiones tan significativas en estos campos, pues nos hacen como ir hacia atrás y por lo menos someramente acercarnos a esos primeros indicios, qué es lo que recordamos, cómo lo recordamos, quién nos lo dijo, de qué manera nos lo dijo, y cómo muchas veces todo esto recae mucho más fuertemente en las mujeres. Es decir, cuando las mujeres tenemos nuestra primera menstruación, la menarquia, cuando la menarquia se presenta, como hay una hipervigilancia sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad que no les pasa a los hombres, ¿sí? O sea, es decir, de ahora en adelante tú te tienes que cuidar mucho más, y yo les pregunto, ¿y a poco cambió la cosa? ¿Las cuidaban más? ¿Las vigilaban más? Sí, ya no me dejaban salir a jugar y ya no me podía poner cierta ropa, ya no podía tener ciertas actividades. Entre el pudor por la menstruación, por hacerlo invisible, como si no fuera algo que nos pasa a muchas mujeres, porque no todas las mujeres menstruan, es esa hipervigilancia de ya no te juntes con hombres,
ya no, prohibido tener novio, prohibido relacionarte de ciertas maneras, prohibido tener ciertas actividades, y ahí estamos hablando de un punto crucial que podemos identificar, porque creo que todas las mujeres que menstruamos recordamos cuando empezamos a menstruar. Entonces, eso es como un parteaguas en nuestra vida, exactamente. Entonces, como todo eso, y de ahí para atrás hay mucha información que muchas veces no recordamos, pero ese ejercicio nos ayuda justamente a decir en qué momento, de dónde llegó la información, de dónde me enteré, la primera vez, no sé, que vi pornografía, o la primera vez que mi papá o mi mamá me acercaron un libro de sexualidad porque les daba pena, o la primera vez que en la iglesia me dijeron, en la confirmación, o en la, ¿cómo se llama esto? Ya ni me acuerdo. El catecismo, que me decían, todo eso, cómo se va introyectando y cómo eso merma el ejercicio de nuestra sexualidad, porque creemos que de repente, pum, aparecemos y estamos ejerciendo nuestra sexualidad, porque bueno, la sexualidad se ejerce de muchas maneras, no solamente a través del coito, hasta eso, o sea, justamente... una de las preguntas que yo hago con algunas mujeres cuando estoy trabajando rollos de investigación sobre la sexualidad es preguntarles sobre su primera experiencia sexual. Es un poco tramposa justamente yo para desmenuzar todo ese tema, y la mayoría, te puedo decir que el 99% me hablan de sus experiencias a partir del primer coito. Como si un beso no fuera sexualidad, como si muchas otras prácticas que tenemos cotidianamente no fueran sexualidad. O sea, cómo la sexualidad está reducida exactamente a el encuentro genital heterosexual. Aparte. Sí, o sea, como me cago de la risa a veces con amigas, porque es que, o sea, sí hicimos de todo, pero no me la metió. O sea, güey, eso también es coger, güey, sí sabes, ¿no? O sea, no, eso no es, no, sí, lamento decírtelo, ¿no? O sea, pero tan reducida está, y no es que la reducción como tal en simplistamente sea el problema, o sea, cómo eso repercute a nivel, por ejemplo, del acceso al placer, ¿sí? Que es uno de los fuentes inagotables que nos da la sexualidad, pues. Entonces, eso sí que se reduce cuando nosotras lo constreñimos solamente al acto de meter y sacar, pues. Entonces, sí es muy curioso, y digo, me pasó, también esto ha sido un proceso a nivel personal, en donde yo he descubierto un montón de cosas, unas agradables, otras no tanto, etcétera, etcétera, porque también dentro de todo esto, y volvemos al tema del aborto, está implícita la violencia, o sea, cómo la violencia también ha constreñido nuestra sexualidad constantemente en este contexto en donde la mayoría de nosotras desde niñas ha vivido, si no es un abuso sexual, es un acoso, es un etcétera, etcétera, y creemos que no pasa nada, ya pasó, no. Si no lo trabajamos, si no sanamos, si no hablamos, si no también... socializamos este tipo de situaciones, pues siguen afectándonos, y bueno, pues el tema del aborto, yo siempre digo, ahí es donde torce el rabo la marrana. La gente se puede decir muy abierta, muy liberal, muy progre, pero con el tema del aborto voluntario, ahí torce el rabo a la marrana, y entonces salen todos los prejuicios, y entonces salen todas las verdades, pues. Como la consigna, ¿no? Que salió ahora con el 8M de no te pongas el pañuelo morado, si no te vas a poner el verde. El verde, claro. Es como un montón de personas que sí están sensibilizadas en materia de perspectiva de género y todo, y también bien mente abierta y todo. Pero en ese tema todavía sigue siendo muy institucional el feminismo local, pues, o sea, a gran escala, ¿no? Pues las instituciones se unieron, por ejemplo, al 8M y todo eso, pero existe todavía mucha resistencia a apoyar la decisión voluntaria de las mujeres interrumpir su embarazo, ¿no? Mucha resistencia. Sí. Y si hay tema con el aborto en caso de violación, imagínate en casos de aborto porque voluntario. Aparte hay que decir, ¿no? Que la NOM 046, el acceso al aborto cuando hay violación, no siempre se cumple, ¿no? Existe omisión de... ¿Cómo se llama? Objeción de conciencia, ¿no? E incluso, pues, ha habido situaciones, ¿no? En las que no dejan a las chicas que accedan, y el caso
emblemático de 2017 Así de es. una chava que trabajaba como jornalera agrícola, Migrante. que fue nota nacional porque a pesar Sí. de que ella era víctima de violación, no hicieron válida la NOM 046, que al presentarte a una institución de salud pública y decir que fuiste víctima de violación, aunque no hayas presentado denuncia, aunque no... Te tienen que te creer. tienen que creer y te tienen que practicar Así el aborto, es. ¿no? Sí, y tomar muy en cuenta, y eso es una información que deberíamos de socializar mucho más, que las instituciones no pueden ser objetores de conciencia. O sea, el personal en lo particular sí, pero la institución y las personas responsables de esa institución tienen que asegurarse que haya personal no objetor de conciencia, porque si no estamos revictimizando a las mujeres. Claro. Después de todo lo que han vivido, después de una violación o de violaciones o de múltiples violaciones, porque a veces no es una sola situación, sino que ha sido una situación prolongada de violencia sexual, todavía les revictimizan y entonces no, aquí no, porque todo el hospital, porque la persona que lo dirige se amparó en esta objeción de conciencia y entonces la mandan a otra comunidad. ¿Qué es eso? No es posible, no es posible, y es algo que ya está dispuesto en la normatividad mexicana y que la Suprema Corte de Justicia volvió a hacer hincapié en que es constitucional la norma 046 y aún así se la sigue pasando por el arco del triunfo. No es posible. No, entonces, pues sabemos quienes estamos trabajando justo en esa sensibilización con el personal que presta servicios de salud y también de otras instituciones que tienen que estar involucradas, como ministerios públicos, etcétera, como los propios institutos de las mujeres, municipales, estatal, porque intervienen en estos procesos, porque a veces son quienes canalizan a este tipo de atenciones, y pues hay que seguir luchando contra eso cuando ya está en las normatividades, cuando ya la norma 046 pues tiene aplicación en todo el sistema de salud público. Entonces pues no es posible que a estas alturas siga esa resistencia, y de verdad es un trabajo bien arduo. Pareciera que una les tiene que convencer. Claro. Y no se trata de eso. O sea, son funcionarios públicos. Entonces dedícate a otra cosa. Claro. Si no estás dispuesta o dispuesto a cumplir, porque pues lo único que nos queda prácticamente en esa situación es decir, apégate a las normatividades, apégate al Estado de Derecho. Si no lo entiendes porque tu convicción, tus prejuicios no te lo permiten, no le hace, apégate a lo que ya está establecido, que por ejemplo en estos casos de violación, y ni así, siguen buscando salidas, tienen más salidas que un cerco viejo, como dicen. Pero pues es muy duro lo que nos toca, y pues creo que en ese sentido sí, como sociedad, como grupos, como colectivas, pues es necesaria la unión, la coalición para poder avanzar, porque si seguimos segmentando, si seguimos dividiendo, yo sé que es complicado, pues, pero no es imposible. Si se ha logrado en otros lugares, se puede lograr aquí en Baja California Sur. Es un contexto difícil, pareciera que somos bien open y bien progres, pero no es así, y la paz no lo es todo. Cuando te sales un poquito de esta realidad y vas a otros contextos, al norte o al sur del estado, o sea, a mí me parece, de verdad, me da entre rabia, coraje, todo me pasa, me hierve la sangre cuando veo que, por ejemplo, en Los Cabos se dan un montón de casos en donde se les niega el derecho a la interrupción legal, y digo, si es Sin City, o sea, en Cabo hay de todo lo peor que te puedas imaginar, hay trata, hay tráfico, hay violencia sexual, hay todo, no, pero nos declaramos objetores de conciencia, toda una institución es posible. Y tan open mind, ¿no? Es una doble moral asquerosa, de verdad. Oye, Pau, pero así como también las chicas que viven situaciones de violencia o así, pues también hay chavas, ¿no? Que lo hacen de manera voluntaria y que al hacer el proceso en casa o lo que sea, pues también viven procesos complicados cuando son consignadas al Ministerio Público, ¿no? O sea, tampoco, o sea, las de violación viven
Y se supone que está de acuerdo conforme a la ley, ¿no? Y ahora las chavas que no lo hacen, ¿no? En ninguna de estas causales y lo hacen de manera voluntaria, porque pues la que va a abortar, ¿no? Nadie lo va a buscan la impedir. información o lo buscan cómo hacerlo, que aparte pues también hay quien lucra con eso, otro local, tema, claro. etcétera, ¿no? Entonces, cuando acuden a la Secretaría de Salud o a alguna institución de salud pública, pues como está penalizado, Claro. de repente las consignan al Ministerio Público, ¿no? Sí. Y en el 2019, pues hubo 12 carpetas abiertas de investigación por el delito de aborto. Y que fue tan criticado porque pues solo hubo 3 por feminicidio, ¿no? Sabemos que se tipificó en marzo y que apenas empezó a operar y se registró el primer feminicidio en octubre. Pero pues es un mensaje, ¿no? Para las mujeres de cómo puede ser que el Estado esté más interesado en castigar a las mujeres que en garantizarle una vida sin violencia, sin morir es por ser mujer, ¿no? Claro. Es como un discurso súper engañoso, pero así se lee, ¿no? Sí. Cuando el Estado da este tipo de cifras, ¿no? Y a mí me parece súper tortuoso el hecho de que, aparte de que la legislación y todo esté tratando de forzar, ¿no? El embarazo, como menciona la CEDAW, ¿no? Que pues es considerado tortura, ¿no? El tratar de persuadir, y también el tenerlo tipificado en el Código Penal es tortura, ¿no? Trato inhumano. Pues aparte, al intentar ejercer sus derechos, las mujeres sean consignadas a un ministerio público y tengan que enfrentar un proceso, ¿no? Que me imagino, aparte del estigma y de la decisión en sí, de que puede ser difícil o no, de decidir si abortar o no, aparte de tener que enfrentar un proceso judicial, pues aumenta la carga, ¿no? Pues mira, justamente, y ustedes lo saben que también han participado, siguen participando en temáticas que tienen que ver con el acompañamiento, pues se trata justamente de promover información que las proteja para estas situaciones, porque sí hay maneras, la información es poder y la información nos ayuda justamente a no incurrir en estos errores que nos pueden llevar a una pena. Claro. Y justamente pues también a la par de todo esto pues se promueve principalmente la prevención de los embarazos no deseados. Eso es importante porque bueno, hay quien cree que estamos ahí promoviendo el aborto como si fuera cualquier cosa. Pues no, es una tontería pensar eso, realmente está basado en el desconocimiento. Entonces a la par de trabajar en la prevención pues también hay que trabajar en promover esa información que es pública, ¿sí? Es información que justamente les ayuda a tomar mejores decisiones y que sea cual sea la decisión que toman, justamente puedan contar con esa otra información que les ayude a no caer en estas trampas legales, judiciales, en donde su libertad puede estar de por medio, porque es muy grave. O sea, encima de que el Estado no te está garantizando el acceso integral a la salud, como lo marca todo, pues ahora sí que un marco jurídico a nivel internacional y también a nivel nacional y a nivel local, pero bueno, ahí nos topamos de frente con el Código Penal que lo sigue criminalizando, penalizando, etcétera. Pues entonces hay que valernos de otras estrategias, hay que hacer comunidad entre nosotros y pues yo las invitaría a buscar todo basado en derechos humanos, como lo dijimos desde un principio, pero a buscar justamente esas fuentes de información que nos ayuden a que la decisión que tomemos, la tomemos en apego a nuestros derechos, con conciencia de lo que estamos haciendo, que tomemos dentro de es decir, es una mujer que está decidiendo, o mujeres que están decidiendo interrumpir su embarazo a sabiendas que es una práctica ilegal, pues por lo menos contar con la mayor información posible, con información fidedigna, científica, confiable, apegada a los derechos humanos y que también justamente les ayude a vivir esos procesos en acompañamiento, en seguridad, en
pues nos tenemos que proteger, o sea, esas trampas del Estado están vigentes y entonces pues tenemos que buscar alternativas. Sabemos que en la Ciudad de México directamente hay posibilidades de acceder a la interrupción hasta las 12 semanas. Sabemos que aquí en el Estado existen asociaciones civiles incluso que ayudan a las mujeres que no tienen posibilidades de acceder al traslado a la Ciudad de México, a hacerlo, y yo lo he hablado inclusive con médicos, médicas, directores de hospitales públicos. Acérquense a las asociaciones civiles, pero ojo con qué asociaciones civiles. Asociaciones civiles que trabajen en función de los derechos humanos de las mujeres, no todo lo contrario, porque luego están estas trampas en donde el tráfico de personas, de infantes, es una realidad. Entonces, para todos esos casos, y me acuerdo que hablé apenas con un director de un hospital público, le dije, para todos esos casos que se salgan de sus posibilidades, acérquense a asociaciones civiles, sí, pero asociaciones civiles que estén en apego a los derechos humanos de las mujeres, porque si no, en vez de ayudarles, les estamos perjudicando. Pero bueno, sabemos que hay grupos en el Estado que brindan información fidedigna con todas estas características, y que es importante pues acercarse a esto para que pues se pueda tomar la mejor decisión en pro de un ejercicio pleno de sus derechos, porque pues el Estado no está garantizando el acceso pleno a la salud de las mujeres, pues entonces hay que buscar alternativas, y pues hay de dónde escoger, digamos. Como pues grupos de acompañantes y socorristas, ¿no? También, o sea, hay varios también. Y dentro de todo, pues buscar lo que más seguridad nos brinde, porque dentro de todas las opciones que hay sabemos diferentes protocolos, etcétera, etcétera, pero bueno, también pues las mujeres tenemos de alguna manera, aunque no nuestro marco jurídico estatal local no lo permita, pues buscar opciones dentro de... Y también protegerse, porque ha habido chicas que también han caído, ¿no?, en manos de médicos que se aprovechan de su situación, de su ignorancia, que les sacan dinero, que les dan información incorrecta, o que las tratan mal, ¿no?, que las hacen sentir mal, que les siembran miedo, etcétera, ¿no? Y como dices, en serio, un lugar donde tú te sientas segura, donde sientes que la información que te están dando es segura, y que de verdad no te estén viendo la cara, o sea, pidiéndote cantidades exageradas de dinero, porque no es así, ¿no? La realidad no es esa. Para acceder a un aborto es muy sencillo, es económico, es relativo a lo que cobran, pues, ciertos médicos. Y pues no se vale, ¿no?, que hagan ese tipo de prácticas y que se aprovechen de la situación de las chavas. Sí, de la problemática aquí en el Estado, y lo sé de fuentes muy cercanas y muy fidedignas, cobran hasta 25, 30 mil pesos, ¿no? Y ahí es cuando nuevamente recaemos en esta idea de, pues es que las pobres son las que se mueren y las ricas son las que abortan en un hospital con toda la seguridad, aún siendo ilegal. O sea, como tú dices, los abortos no los va a detener nadie, pero las condiciones sí, y la propia OMS reconoce las prácticas, o sea, el aborto seguro y el aborto no seguro, pues, o sea... sí hay una diferencia en las condiciones, mucha, y en esa delgada línea puede estar involucrada la vida de las mujeres, pues, y como verdaderamente nos importa la vida de las mujeres, la salud integral de las mujeres, el bienestar de las mujeres, pues entonces, pues hemos creado, y sé que no soy la única, alternativas pues ante estas situaciones, pero aún dentro de esas alternativas tenemos que ser cuidadosas en no caer en estas trampas, y fortalecer estas redes, fortalecer esta información, promover esta información, porque es información pública, es decir, cada una va a tomar la decisión. Sí, y nadie, cuando una mujer quiere abortar, nadie la va a detener. Acérquense a su feminista. Pero también ser responsable con esta difusión de la información, como dices. Es peligroso. Luego en Facebook veo unas imágenes que sí me dan miedo, ¿no? Que se estén difundiendo. Hay mucha información. Que es errónea, y eso pues también perjudica a las mujeres. Sí. O sea, aunque sea con todo el afán pues de ayudarlas.
al final luego ni sabemos bien qué estamos leyendo y qué información estamos recibiendo. Y por eso, pues... Por eso sí buscar a alguien que sí te dé confianza, ¿no? Aunque encuentres información en internet, sí buscar como el asesoramiento de alguien personal, ¿no? Como, es lo ideal. Así que acérquense a su feminista de confianza. Pero feminista de pañuelo verde, porque... Pañuelo verde, no de las del morado, las de las azul no pueden ser feministas. Sí, y justamente creo que este último 8 de marzo justamente sirvió para también visibilizar a muchas personas que están siendo oportunistas con esta causa. No se puede ser feminista, discúlpenme, si no se es pro derechos de las mujeres en un sentido amplio. Y el derecho al aborto legal, va en el paquete. Seguro, va en el paquete. No, o sea, no podemos tomar lo que nos conviene nada más. No se puede, es incongruente. Aquí no cabe, aquí no cabe. Entonces sí vimos que muchos partidos políticos, grupos inclusive religiosos, más feministas que las feministas. Ahora resulta los más feministas. Pero eso no, es que no se puede, o sea, eso no es negociable, no es negociable y no se trata de tampoco de medir quiénes somos más feministas que otras, pero pues es uno de los principales objetivos que no lo podemos, o sea, la autonomía sexual, corporal, reproductiva, no es negociable en estos feminismos, ni en los de cualquier ola, ni en los de nunca jamás. No va a suceder, pues. Y bueno, no sé si quieran hablar un poco sobre las maternidades deseadas o cuál es la perspectiva desde el feminismo, o sea, cómo mira el feminismo a las maternidades, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado en diferentes episodios, ¿no? De cómo siempre cuando te asumes feminista tienes que entrar en un decálogo de cosas, ¿no? Odiar a los niños, a los bebés porque eres abortista, no tener novio, no eres heterosexual o cosas por el estilo, ¿no? Entonces muchas veces existe esta idea, ¿no? De que feminismo y maternidad son incompatibles, en ciertas circunstancias, ¿no? Pero también pues eso, ¿no? De que como no les cabe en la cabeza que una feminista pueda estar a favor del aborto y tener un bebé, o que pueda estar a favor del aborto y desear, ¿no? Que las demás puedan decidir ser o no mamá. Y creo que la palabra es la decisión, ¿no? Sí. O sea, tampoco las feministas odiamos a las mujeres que son madres, ni tenemos por qué, ¿no? Estamos en contra de ser mamás nosotros. Ni tampoco nos eximimos, ¿no? De que nunca va a querer ser mamá, sino que, como decías, ¿no? El principio es el respeto, ¿no? A la decisión. Si ella quiere ser mamá, pues que sea mamá, pero que sea su voluntad y que sea deseado, ¿no? Que la maternidad sea deseada, o no, que no será. Sí, pues es que, pues justamente... pensando en estos derechos sexuales y reproductivos en este caso, porque estamos hablando de derechos reproductivos como tal, pues claro que se promueve la libre decisión de las mujeres y también aquellas que deciden sí ejercer la maternidad, que sabemos que, bueno, es una discusión muy, muy amplia. Sí. Las maternidades... pues no solo tienen que ver muchas veces con el hecho de parir, sino con la cuestión del cuidado, de la crianza, y pues evidentemente lo que se promueve son las maternidades gozosas, y para que las maternidades sean gozosas, pues principalmente tienen que ser elegidas voluntariamente, porque si no, pues estamos hablando de procesos seguramente de violencia, y cuando la violencia interfiere pues en estas vivencias, pues muy difícilmente va a ser algo gozoso, va a ser algo que se disfrute, etcétera, etcétera, va a mermar de alguna manera. Entonces, pues dentro de todo este abanico de posibilidades están las mujeres que deciden sí ejercer esta maternidad, y pues promovemos que la maternidad sea elegida para que sea justamente, pues volvemos a lo mismo, gozosa,
Y fíjate que, digo, aquí ya hablaré de cuestiones un poquito más personales. A mí me cambió mucho la perspectiva. Bueno, a mí personalmente es un tema, digo, tengo 36 años, no soy mamá porque no he querido ser mamá, no he tomado una decisión definitiva, pero es algo que desde hace muchos años, evidentemente por donde me desarrollo, por mis características, por todo lo que me rodea, pues es algo que me he cuestionado desde hace mucho tiempo. Inclusive hice una tesis de maestría al respecto. ¡Órale! Sí. Hice una tesis respecto a las mujeres que deciden no procrear. Ok. No las que sí, sino las que no. Sí, bastante. Entonces ahí me empapé un poco del tema, justamente, más que de las maternidades, de toda la cuestión del instinto maternal, ¿no? Y de descubrir que es una invención. O sea, no es algo que está en nuestro código genético, porque no nacemos con algo en nuestro organismo que nos diga en determinado momento, ay, súbeme el switch, ahora sí ya tengo ganas, bájame el switch, ahora ya no. Entonces, cómo justamente se va configurando ese instinto, y cómo nos hacen creer, toda la configuración sociocultural nos hace creer que es algo natural. Y entonces tenemos que cuestionarnos inclusive lo que consideramos natural, porque el instinto materno se considera como algo, pues, para las mujeres adherido a nuestra identidad como mujeres, a nuestra subjetividad como mujeres. Y tarán, que llega un punto en donde descubres que no es cierto, porque pues sabemos algunas que nunca hemos sentido ese deseo, y no hay nada de malo en ello. Claro. Pero nos hacen pensar que sí. Pero nos hacen que está pensar, mal, que porque hay algo no mal. ejercer esa parte, entonces te hace incompleta como mujer. Y todo justamente el estigma alrededor también de las mujeres que deciden que no. ¿Por qué? Porque principalmente se nos caracteriza, o sea, como mujeres egoístas. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Incluso a mí me han llegado a preguntar, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Lo que se me pegue, voy a hacer con mi dinero. Porque no nos conciben, ¿no? Siendo objeto de cuidado de una persona. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Todo ese cuidado, todo ese tiempo que deberías de dedicárselo a un hijo, ¿Qué vas etcétera. a hacer con eso? Sí, estamos incompletas, no nos estamos realizando como mujeres, porque volvemos a lo mismo, ser mujer, automáticamente, pues sabemos este rollo de los roles, de los estereotipos de género. En algún momento de tu vida vas a ser mamá. Y no solo en algún momento de tu vida, tienes que cumplir con ciertas características, porque para que la maternidad sea aprobada socioculturalmente, tienes que cumplir con ciertas características. Es decir, tienes que tener un sustento, porque pobre de ti que se te ocurra ser pobre, inconsciente, que no tienes ni que darle de comer, pero se te ocurrió tener hijos, hijas, lo que sea, ¿no? Tiene que ser en el marco de una pareja heterosexual, porque por de ti desviada, lesbiana, si se te ocurre tener una maternidad en una relación lésbica. Y así son una serie de características con las que tenemos que cumplir para que sea una maternidad entonces sí aprobada socialmente, no cualquiera. Claro. O sea, a nuestro nivel sociocultural tienes que tener inclusive una carrera universitaria. O sea, es decir, tienes que ir cumpliendo con ciertos escalafones para entonces que la sociedad apruebe. Porque si eres mamá muy joven, qué irresponsable. ¿Qué vas a hacer? Pero si eres mamá muy grande, también qué irresponsable, porque ya vas a ser su abuela. Bueno, es un entramado ahí sumamente complejo. Y por otro lado, aparte de mi experiencia, yo, Paola, como mujer, lo viví a través, por ejemplo, de una amiga muy cercana. Porque el día que se convirtió en mamá, no solo le cambió la vida a ella, cambió toda la dinámica alrededor de ella, inclusive nuestra relación como amigas. Y para mí ese proceso de adaptación, nos morimos de la risa porque le dije, yo entré en pánico como padre adolescente. casi, porque cuando me dijo, estoy embarazada, bueno, yo sentí que el piso me jalaba así de, ay, ¿qué es esto? No estaba preparada, ¿no? Y tener que asumir esos cambios también, y en donde no era la primera vez
que yo me veía involucrada de alguna manera con la crianza, con mis sobrinos, me pasó también, y hablo en masculino porque son hombres, porque bueno, a veces nos involucramos en las crianzas aunque no los parimos, pues, y justamente ver de cerca cómo la maternidad le cambia tan drásticamente la vida a las mujeres, es muy fuerte. Y el alcance, ¿no? De todo lo las que impacta. Dimensiones ¿no? que impacta, claro, todas. Ajá. Todas las dimensiones. Claro. O sea, y me refiero a que cambia, ¿no? Afecta y en positivo o no, pues la vida de pareja, la autopercepción, incluso corporal, pues por los cambios que sufre el cuerpo, las relaciones afectivas, también las relaciones sexoafectivas, la vida laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este tema de, por ejemplo, de la igualdad laboral, cómo todavía en México no alcanzamos esos ideales ni cercanamente, y me da mucha risa cuando hay gente que sigue sosteniendo, ¿quieren igualdad? Pues órale, a ver, ubíquense. La igualdad justamente se refiere a eso, a brindarles las posibilidades en que pueda haber corresponsabilidad entre la vida familiar, social, laboral, etcétera, etcétera. No nada más decir, pues quisiste ser mamá, ahora te chingas y trabajas cuádruple jornada porque quisiste ser mamá, ¿no? Y el papel, el rol de los hombres en este caso. ¿Qué digo? Hay otras maternidades, las lesbomaternidades, por ejemplo, que también lo he vivido cercanamente con amigas, las madres autónomas, es decir, existe una diversidad infinita de maternidades, y es justamente necesario que empecemos a romper como esos paradigmas de que maternidad hay una, y que todas la vivimos igual. No la vivimos igual. La cuestión económica es sumamente importante. No se vive igual si cuentas con apoyo de una pareja o no, si cuentas con dinero o no, si cuentas con facilidades en el trabajo o no, si respetan tus horas de lactancia o no. Es decir, es sumamente amplio y a veces doloroso darnos cuenta. O sea, yo cuando hacía esta investigación, por ejemplo, yo me daba cuenta, qué curioso, o sea, es un doble, triple mensaje el que la sociedad nos da al respecto, porque primero, cuando ejerces tu sexualidad como mujer, siendo joven, siendo adolescente, evita a toda costa un embarazo. Y entonces el acceso al placer se vuelve muy difícil, porque lo único que estás pensando es, no me quiero embarazar, me van a correr de mi casa, voy a truncar mi vida, mis estudios. Eso sí tienes esa conciencia, por supuesto. ¿Tú crees que vas a tener un orgasmo pensando en eso? Por supuesto que no. Estás preocupada en que no se rompa en condón, en que me tomé la pastilla, no me tomé la pastilla, me van a matar en mi casa si mi mamá se da cuenta, si se me separan las piernas, ya sabes, todos esos mitos, ¿no? Se va a dar cuenta de que ya cogí, etcétera, etcétera. Eso durante la adolescencia, la juventud. Llega un momento en donde socioculturalmente cumples con esos requisitos, y entonces automáticamente, después de, ponle tú, el promedio a lo mejor del inicio de la actividad coital en las mujeres en nuestro país está entre, ¿qué? Los 15 a 16 años. Entonces, de los 15 a 16 años... Después de la quinceañera. Después de la quinceañera. Ya aventaste la muñeca, órale. Llega esa etapa de la vida en la juventud en donde te dicen, órale, pues ahora sí ya es momento. Ya te tienen que dar ganas, y es verdaderamente como si tuviéramos un switch. O sea, durante 10 años quisiste evitar a toda costa un embarazo, y el embarazo era cruz lo peor que nos podía pasar. Pero de repente, mágicamente te tiene que surgir el instinto materno, y pobre de ti que no cumplas con esa prerrogativa. Porque entonces te señalan, y ahora para cuándo, y ya se te está yendo el tren, te estás tardando, vas a ser su abuelita, etcétera, y pobre de ti que te consigas un pendejo, demasiada carga. Es demasiado pedir, y entonces llega el momento de la maternidad, llega el momento de la crianza, y pues... más. O sea, encima de toda esa presión social de que ahora tienes que ser una muy buena mamá, las buenas madres y las malas madres. Ya me cansé y todavía ni paro. Es complicado, pero pues
pues por otro lado, pues justamente por eso se promueven las maternidades elegidas, para que sea gozoso, para que se pueda disfrutar, para que sea en las mejores condiciones posibles. Y otra realidad que yo estoy viendo y viviendo es, a veces hay deseo, pero no hay posibilidades. Eso también está difícil. O sea, estamos ahorita con el tema de la recesión económica, y que es una recesión que venimos arrastrando de tiempo. O sea, ahorita está explotando, pero no es novedad para muchas personas la precariedad, etcétera, etcétera. Yo también me he puesto a pensar mucho en qué pasa cuando hay deseo pero no hay posibilidades. No hay posibilidades. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Esas son otras realidades que también necesitamos empezar a visibilizar. Y bueno, en sumergirme en el tema de las maternidades, que yo lo enfoqué, como les digo, a esto de las mujeres que deciden no, porque también están las que no pueden. Y ese es otro tema. O sea, pues también la ecología, ¿no? Que también es como... Estos yo también así cuando estaba ahí viendo cuál era mi postura al respecto, dije, bueno, pues puede que en un momento sí tenga deseo, pero como dices, o sea, las condiciones ecológicas eran las que a mí me frenaron así en seco, así de... ¿Segura? Segura, y me hicieron repensar, ¿no? Y sin pensar lo de la condición económica y todo eso, que pues también su paquete, ¿no? Y cultural también, o sea, si quieres traer a un ¿qué niño tipo de o crianza niña le aquí, quiero dar? ¿A qué mundo le voy a enfrentar? Así es, ¿no? Culturalmente. Y luego económica, pero también ecológicamente o ambientalmente, ¿no? El impacto. Muy fuerte. Sí. A mí fíjate que en ese sentido me preocupa, y lo he platicado con conocidas, con amigas, con colegas, que digo, un sector de la población nos estamos concientizando al respecto, y estamos decidiendo o postergar o pensarnos bien esta cuestión de la maternidad o la paternidad. Pero por otro lado está esta gente que es la mayoría súper inconsciente, que no se la piensan, y hablo desde mis privilegios, porque eso también tiene que ver con la educación sexual, pues, que en nuestro país está para la fregada, pero digo, a lo mejor yo alcanzo a ver muy nada más de mi nariz, pues, pero veo mucha gente muy inconsciente que es la que está reproduciéndose, y que yo digo, chale, o sea, qué calidad de seres humanos, y no quiero sonar despectiva absolutamente, o sea, lo entiendo en el sector de la población que no ha tenido acceso a la información, que es una cuestión prácticamente automática, porque evidentemente pues, y hay un sector de la población que verdaderamente no es responsable de esas decisiones, porque no se les brindaron ni la oportunidad, ni la información, ni la educación necesaria, ni las condiciones para tomar decisiones más conscientes. Pero hay otro sector de la población que yo alcanzo a ver que sí han tenido los recursos, que sí han tenido por lo menos posibilidades de acercarse a la información, que no han querido, porque eso es otro tema, y que se están reproduciendo y generan y criando seres humanos igualmente inconscientes, o sea, por ejemplo, lo veo con gente cercana, con la que me crié, con la que crecí, que digo, chale, esta gente se está reproduciendo, y qué clase de seres se están formando, o sea, porque justamente toda esta gente provida y súper mocha, que entonces no alcanza a ver más, que es así, que no ve más allá de su nariz, y que la cuestión de la reproducción es pues un requisito más de la vida, y sin sentido, pues. Entonces digo, tan respeto la maternidad, tan valiosa la considero, porque pues no solamente te digo, es la cuestión de parir, sino también la cuestión de la crianza, de los cuidados, de todo lo que implica. Tan la respeto, y me parece una carga tan fuerte, tan pesada, que por el momento digo, no, gracias. Sí, digo, estoy hablando, como te digo, desde mis privilegios, y alcanzando a ver también a la sociedad en donde a lo mejor crecí, me crié. Ya no te puedo decir que son amistades mías, porque yo hace mucho tengo diferencias abismales políticas, si lo quieres llamar así, porque todo esto es político, pues la maternidad puede ser política, por supuesto, y esto también lo entendí a raíz de esta amiga que es de las pocas personas que yo conozco así cercanamente que vive una maternidad políticamente.
y que se posiciona a partir de su maternidad como feminista. Y digo, wow, qué valor, porque creo que es algo que es muy difícil de entender en nuestra sociedad. Sí, pues se les juzga muy duramente, se les critica, porque están en una vigilancia totalmente, o sea, sí de por sí, ustedes lo han vivido, las feministas estamos en una vigilancia constante, o sea, tenemos que ser hiper congruentes, no podemos equivocarnos, hay de nosotras que cometamos un error, porque entonces se nos van a la yugular, pues, y digo, mira, todo el mundo ahí tan campante, pero una cuando se posiciona como feminista, entonces tienes ahí a la vigilancia, ¿no? Todo el tiempo, y más aún si eres mamá, porque entonces tienes la responsabilidad de otro ser, y hay de ti que la cagues, pues, y hay de ti que te arrepientas. Sí, las mamás feministas, mis respetos, porque criar seres feministas en este sistema de mierda no está fácil, porque todo indica lo contrario, o sea, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, muchachas, es un tema. Una hora para inducirte a depresión. No, pero para que piensen. Para reflexionar. Para reflexionar. Sí, pues es que es necesario para hacerlo más consciente. La autonomía de ustedes, ejércenla como quieran, si quieren tener, no quieren tener. Pero es necesario conocer estas otras perspectivas. Todo, y hay mucho. Porque del otro lado hay muchos. La romantización de la maternidad, y que y que los buenos que se reproduzcan más, y todas estas ondas, pues ya son muchas. Hay que ver la otra parte también, ¿no? Es como el contrapeso también para ver qué decisiones vamos a tomar. Y pues ya se nos fue el tiempo. Ay, pues qué bueno. Vamos a hacer parte 2. Obviamente. De maternidades, oye. Sí, hay muchísimo que hablar. A mamás feministas, para ver cómo lo viven, de viva voz, conocerlo. Porque digo, en teoría hay mucho de dónde abarcar, pero también es muy interesante conocer las subjetividades, pues. Y cómo justo la parte teórica se junta con la parte vivencial, con la práctica política, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. A mí es un tema como, ven, que me apasiona. Nos podemos quedar aquí toda la tarde escuchando, chismeando. Sí. Pero ya nos tenemos que ir. Bueno. Y pues... Lo único que yo les quería comentar es que si les interesó el tema, tienen más preguntas, lo que sea, pues escríbanos ahí en la chisma, cualquier información extra que quieran obtener sobre el tema, estamos en toda la disposición de facilitárselos. Y pues si seguimos en cuarentena, pues escuchen los demás capítulos de la chisma para que aprendan mucho. Y pues nada, yo solamente estoy extasiada y así me voy a quedar, yo creo, un buen rato con esta hora de la chisma. Estuvo muy buena, ¿sí? Así es, y con ganas de escuchar también más. Y de todos los que tienen que compartir y todo, porque hay muchísimo de qué hablar. Y temas también que quieran que hablemos, pues también ahí pónganos, si quieren. Pau, algo final, reflexión. ¿Qué será? Pues bueno, que no olvidemos que todo esto necesita tener una visión política. Que sí es importante este tipo de reflexiones, pero también es importante sumarnos a la incidencia, o sea, a los grupos, a los movimientos que buscan la incidencia política, porque si no, pues mucho de esto puede quedar en el aire, y es necesario involucrarnos más allá, cada quien desde su trinchera, desde sus posibilidades. Habrá quien simplemente pues busque acceder a la información, y está perfecto también, pues, pero bueno, seguramente hace falta militancia, sí, digo, y hay muchas mujeres, muchas personas involucradas en ello,
pero pues a mí siempre me gusta invitar a la acción en ese sentido, pues que no nos quedemos nada más, porque a veces no nos atrevemos por miedo, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotras o que nosotros o que nosotres. Pero así se empieza, Pero ¿no? así Cuando se empiezas te posicionas y te empiezan a Exacto. cuestionar y empiezas a buscar info y empiezas a empaparte en el tema y te metes, ¿no? Sí. Y ya luego ya estás en una colectiva y ya te involucras totalmente. Y ya después rayas. Sí, la verdad, sí. La paloma. Rayas la paloma y así. Sí, también otra cosa es que pues tampoco se quede, por ejemplo, en la marcha, ¿no? Es que decimos Ajá. como, Exacto. ay, fueron Exacto. igual, ¿no? Con el pañuelito verde o con el morado y a gritar y en la paloma, las consignas y todo eso, pero también llevar todo pues sí, es como ese peso político que Claro. tú mencionas, Ese capital llevarlo en la político, práctica, así ¿no? es, A claro. platicarlo, a compartirlo, a ayudar a otras mujeres, a apoyar, en el caso ahora que se presentó, por ejemplo, la iniciativa de ley aquí en el Congreso, ¿no? Pero bueno, es como que un logro que se haya posicionado, ¿no? Híjole. Quién sabe qué vaya a pasar con Peligroso esa me iniciativa. parece. Pero, ay, pero ya que se haga ley. Por lo menos, bueno, a mí me gusta que mediáticamente se vuelva a poner el tema sobre la mesa. Pero pues sí, es una ley muy, muy perfectible, ¿no? O sea, que Sí. ocupa perfeccionarse muchísimo. Sí, creo que se pudo haber hecho de otra manera para aprovechar otras coyunturas que no se están viviendo en este momento y que puede ser contraproducente. Pero bueno, hay que, no sé, yo no soy así de, ay, pensamiento positivo, ¿no? Más bien soy de la acción. Sí. Soy de la acción y de buscar esas coyunturas. Claro. Pero bueno, el tema está ahí. El tema está en la mesa ahorita y ya entró pues a revisión, tengo entendido. Se fue a mesas, así es. Entonces, pues hay que estar pendientes de lo que pasa, Sí. pero pues sí con la conciencia de que es necesaria pues la coalición en este sentido, que no es, esto no se va a lograr en lo individual. Claro. Esto es una lucha colectiva y es una cuestión histórica, pues no nada más es que yo lo diga o que ustedes lo piensen también. La historia nos ha servido de herramienta para visibilizar que es necesaria la unión en este sentido y buscar el impulso político por ese lado. Pero bueno, pues ahí está el tema y yo no me canso de participar en lo posible, pues, porque bueno, es necesario, es prudente, es oportuno y gracias. Por el Gracias espacio, a ti. chicas. Gracias a ti, venir, Pau, estuvo súper por bueno. compartir. Y pues esperen nuestro próximo episodio que va a ser sobre autocuidado, un Buenísimo. poco sobre nuevas políticas de cuidado, feminista y también un poco sobre autoestima, etcétera, aprobación masculina, bueno, de todo, un poquito de todo ahí va, ¿no? Mezcladito. Pero espérenlo dentro de 15 días y escuchen también los episodios que no hayan escuchado hasta el momento. Y pues Así es. muchas gracias por escucharnos a todas, todos, todes. Gracias Nos a vemos. todos. Bye. Bye. Bye.